Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Johnny y seguiremos en el estudio de los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, perdón, disculpen. Nuevamente, Samuel, gracias por acompañarnos. Este va a ser un video de bendición. Muchísimas gracias por impartir tu conocimiento y seguiremos con el estudio. ¿Qué te parece? Que el Señor te bendiga. Amén. Pues Johnny, hoy vamos a hablar de lo que es el propósito de producir el fruto y lo vamos a dividir en 4 tópicos. Los vamos a resumir y después lo vamos a explicar. El primer propósito de producir fruto es el gobierno de sí mismo, el dominio de sí mismo. Y en este sentido hay que estudiarlo en paralelo con los dones, porque los dones y los frutos son causa y efecto. Porque para que los dones funcionen bien necesitan los frutos, porque los frutos son dominio propio. En segundo lugar, se necesita producir los dones porque son la expresión de la vida de Cristo. En tercer lugar, se necesita producir los frutos porque son evidencia del discipulado. Estamos hablando de un discípulo verdadero. En tercer lugar, se necesita producir los frutos para poder bendecir a otras personas. Pues no necesitamos hablar, al producir frutos estamos bendiciendo a otras personas. Y en cuarto lugar, para glorificar a Dios. Correcto. Entonces, vamos a primero hablar del primer tópico, gobernarse a sí mismo. Cuando la vida espiritual de una persona llega a la cima, puede gobernarse a sí mismo. Cuando una persona es espiritualmente madura, se gobierna a sí mismo. Claro, siempre y cuando se dé cuenta que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Ahí está. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, la obra del Espíritu Santo lleva al creyente al dominio completo de sí mismo y muestra los frutos del Espíritu Santo. Pero esto depende de la voluntad renovada del Espíritu Santo. Eso lo va a ver uno en el creyente. Cuando una persona no actúa en el Espíritu Santo, sino en esa tendencia que lo arrastra, pues entonces se revela contra el Espíritu Santo y usted lo va a ver que no actúa maduramente en la congregación. Ahora, cuando el creyente es espiritual, entonces todos los frutos se encuentran en su alma, porque las obras de la carne están afuera. El fruto del Espíritu está dentro, en su alma. Y al estar los frutos del Espíritu, el dominio propio está dentro de él. Recuerda que las obras actúan desde afuera, pero los frutos están dentro de él, en el alma. Desde adentro hacia afuera. Y al estar dentro de él, está el dominio propio, porque los frutos son dominio propio. Ahora, afuera el hombre puede estar confundido, pero adentro está totalmente sometido, porque los frutos están actuando de adentro hacia afuera. Bueno, el creyente debe controlar su espíritu para poder mantener esta condición. Cuando está un poco confundido, pues debe controlar esa actitud. ¿Cómo controla esa actitud? Controlando su voluntad. ¿Y cómo controla su voluntad? Controlando su pensamiento. Dice Pablo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Y dice también, fijar la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quiere decir que hay si nosotros vamos a ser renovados, tenemos que entender que la mente tiene que cooperar. Perdón que te interrumpa, y tenemos que estar de acuerdo que tenemos, ¿verdad?, que escuchar esa voz del Espíritu Santo para que nos podamos gobernar a nosotros mismos. Porque no sé si estés de acuerdo conmigo que Él es el que nos guía hacia esa gobernación dentro de nosotros mismos. Ahí está. Ahora, los frutos son gobierno. Los frutos actúan desde adentro. Ahora, cuando un creyente llega a la cúspide, pues entonces tiene dominio propio. Los frutos están adentro.
Pero cuando está afuera confundido, pues tiene que seguir su voluntad y entender lo que dice Pablo, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tienes que tratar de sujetar tus pensamientos. También lo dice en Colosenses 2, 3:2, fijar la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tienes que cautivar la mente, porque a veces que la mente y la imaginación sobre todo es un poco pasajera, pero entonces eso hay que cautivarlo. Quiere decir que lo primero es, el objetivo de los frutos es dominio propio. Es eso, el dominio propio. Si hay que entender eso. Y los dones no funcionan correctamente si no funcionan los frutos, porque son inseparables. Quiere decir, son causa y efecto. De hecho, Pablo también menciona que golpeaba su carne para que no se dejara llevar por la carne, ¿cierto? Ahí está. Quiere decir que el primer objetivo de producir fruto es dominio propio. Porque hay gente que quieren ejercitar los dones, pero no ejercitan los frutos. Y los frutos y los dones son causa y efecto. Y el primer objetivo de los frutos es dominio. Ahora, el dominarse no quiere decir que no nos podemos enojar, ¿cierto? Oh, claro. Le dije en la clase pasada en el video pasado de que un árbol no se corta porque de un fruto malo. Un árbol se corta cuando su naturaleza constante es producir fruto. Correcto. Porque, bueno, ya cuando se ve de que tu naturaleza constante es producir fruto malo, pues entonces eso hay que revisarlo. Pero todo árbol, un árbol de naranja puede dar una naranja mala, pero ya cuando se ve que todas las naranjas son malas, pues entonces ya eso hay que revisarlo, ¿verdad? Claro, claro. El segundo objetivo de producir fruto es ser la expresión de la vida de Cristo, porque entonces si no estás dando buenos frutos, pues no estás produciendo la vida de Cristo. Cada fruto es la expresión de la vida de la planta, porque entonces si la planta que tú siembras no está dando unos frutos buenos, pues entonces la planta, el fruto, muestra la calidad de la planta. Y el fruto que tú das muestra la vida de Cristo en ti. Nosotros expresamos la vida de Cristo. Ahora, ¿con qué propósito nosotros existimos? Existimos nosotros. ¿Con qué propósito tú estás salvado? Eso deja mucho que desear esa pregunta. ¿Con qué propósito tú vas a la iglesia? Bueno, tú vas a la iglesia con el propósito de expresar la vida de Dios. Ese es el segundo propósito de producir fruto. Porque para que usted siembre una planta, para que ocupe espacio. No para ocupar un asiento, ¿verdad? Y bueno, calentarlo cada domingo. Pues, claro que sí. ¿Con qué propósito existe una persona? Para que usted va a la iglesia. Tú reflejas la vida de Dios. Yo reflejo la vida de Dios. Tenemos que modelar a Cristo. ¿Entiende? Claro, claro. Para que usted está dentro de un templo. Para aprender del maestro, en primer lugar, yo pienso. En segunda, para llevar esa enseñanza que a mí me ha dado a otras personas, alcanzar con esos frutos que estoy dando, para que los demás que están a mi alrededor puedan deleitarse con esos frutos que yo estoy llevando. Pero Tony, es como las aguas de una represa que si no corre se pudren. El estancamiento. El estancamiento. Las aguas de una represa, si no las abres para que corran, se pudren, ¿sabes? Claro. Se ponen verde. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero se le pudre. Sí, claro, claro. ¿Me entiendes? Sí. Es lo que pasa. Tú tienes que es transferencia de vida. Porque entonces las aguas de la represa de cada rato tienen que abrirlas para que corran. Es la expresión de la vida de Cristo. Y el tercer, y ahí entonces entra la tercera razón de los frutos, es discipulado. Cristo dijo
Cristo dijo, el discípulo no es superior a su maestro, mas cuando fuere perfeccionado será como su maestro. Nosotros no podemos ser mayor que Cristo, pero podemos ser como Cristo. Lucas 6:40. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna forma tenemos que ser como Cristo, enseñar. De alguna forma todos somos pastores. Es el apostolado de los seglares. No podemos llegar a ser al nivel de Cristo. Bueno, ni tampoco de los apóstoles, porque es una osadía querer tener la unción de los apóstoles, vamos a ser honestos. Porque hay algunos que quieren ocupar ese puesto, pero no. Pero de alguna forma nosotros tenemos que llegar a hacer, a dar evidencia de llegar a ser buenos discipuladores. Así somos llamados, según dice, te repito el texto, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, quiere decir que estamos llamados a perfeccionar, será como su maestro. ¿No es un reto eso? Claro que sí, sabes, me viene a la mente Pablo en el versículo del pasaje bíblico cuando dice, hagan como yo, porque yo hago como hizo Cristo. Pues claro, cuando hacemos eso, estamos mostrando que hemos dado algunos pasos siguientes. Claro. Es el otro paso de nacer otra vez, seguir a Cristo, porque ya vas a quedar en nacer otra vez. Nací otra vez y me quedé aquí. No, ya nací de nuevo, recibí los 4 beneficios, una justificación, regeneración y todo eso, y me quedé aquí. No diste el otro paso. Ahora queda otra cosa. La producción de fruto bendice a otras personas. Porque claro, nosotros somos bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Claro que pero sí. La bendición no tiene nada que ver con hablar. Porque, mira, el amor no tiene nada que ver con hablar. El amor se nota. Se expresa. Sale por los poros. Claro. 2 personas se aman y tú los notas en el ambiente. Y el gozo se respira. Bueno, así. Los frutos se notan. Las personas que tienen los frutos del Espíritu, tú las notas. Uno se quiere acercar a ellas porque tienen gozo, tienen paz. Quiere decir que cuando una persona tiene los frutos del Espíritu, bendice a otra persona. Y es ese tipo de personas que tú es una bendición en la comunidad. Y lo último es glorificar a Dios. Porque entonces dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Usted se piensa que Dios se glorifica en que tú lleves un solo fruto o que lleves todos los frutos? Hay que llevar todo. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, que tenga el ramo completo. Aleluya. ¿Entendiste? Claro. ¿Quieres que tengas el ramo completo? Quiere decir que es necesario producir fruto porque es bendición para ti, dominio propio. Y puedes ejercitar los dones, pero no puedes ejercitarlo como es, porque no tienes los frutos. Porque los frutos y los dones son causa y efecto. Segundo, necesita los frutos porque es una expresión de la vida de Cristo. Tercero, necesita los frutos porque es evidencia del discipulado. Necesita los frutos para bendecir a otras personas, porque si no tienes los frutos, dudo que bendiga a otras personas. Y necesita los frutos para glorificar a Dios. Pero escucha este resumen. La producción de frutos se requiere para dar evidencia del discipulado. Segundo, aceptar a Jesús como su Salvador. Tercero, echar fuera demonios y pertenecer al equipo de liberación. Tercero, glorificar a Dios, ser miembro de la iglesia. Otra, expresar a otros el amor de Cristo, porque no hay que hablar para expresar el amor de Cristo. Otra, demostrar su relación con Cristo. No tienes
Tremenda enseñanza, Samuel. Tremenda enseñanza. Que Dios te bendiga, Johnny. Dios te bendiga más, Samuel. Hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Que el Señor les siga bendiciendo. Gracias por su apoyo. Y si les gusta este tipo de videos, no te olvides compartirlo, ¿verdad? Para que puedas bendecir a otras personas a través de este video, a través de esta enseñanza. Y por favor, danos un fuerte like para que nosotros podamos seguir subiendo este tipo de contenido. Nos ayudas bastante. Suscríbete, dale a la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video te llegue una notificación. Nos estará acompañando Samuel en la mayoría de los videos. Tenemos mucha información y bastantes estudios por dar y seguir adelante. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Hasta luego.